estimadas docentes y queridos compañeros, enfoques y modelos educativos centrados en el sujeto, permítanme presentar la exposición sobre planificación curricular. Para ello, es importante partir qué es lo que es el currículo. Si bien podemos tener distintas acepciones, de acuerdo a lo que se maneja en el ministerio, podríamos decir que el currículo es la expresión del proyecto educativo que los integrantes de un país o nación elaboran con el fin de promover el desarrollo y realización de las nuevas generaciones en general de todos sus miembros. Como son ser sólido, bien fundamentado, técnico, coherente, ajustado a las necesidades de aprendizaje de la sociedad de referencia. A juicio propio, yo podría decir que el currículo es el conjunto de los elementos pedagógico-didácticos que se encuentran articulados para satisfacer las necesidades de formación de un contexto específico. Como podemos ver, niveles de concreción curricular, el macro, meso y el currículo. El macrocurrículo es el que está emanado por el Ministerio de Educación. Actualmente en el Ecuador estamos regidos por el currículo 2016 con un paralelo debido a la emergencia que sería priorizado para la emergencia. A nivel meso, se trata de discutir los alcances del macrocurrículo prescriptivo para darle cierta flexibilidad y consonancia y pertinencia en función del contexto en el que se desarrolla la institución. En estos podríamos tener tanto el BCI, que van a tener 10 elementos, en algún otro momento abordaremos de esta temática, y la planificación anual. Derivada de la planificación curricular anual, nosotros tenemos ya un microcurrículo, el currículo de aula, que viene a ser la acción de la unidad didáctica. Esta debe ser flexible y debe atender específicamente las necesidades propias de un aula. Podríamos aquí incluir las necesidades educativas especiales, puesto que el docente conoce un texto. Es importante que a nivel microcurricular también podríamos manejar la planificación de destreza, que sería el objetivo de esto. Es importante reconocer que existen algunos elementos del macrocurrículo que nos van a servir para aterrizarlos en la planificación microcurricular básica con los objetivos. De ellos se van a derivar los criterios de evaluación, a su vez las destrezas con criterios de desempeño y en forma con los indicadores esenciales de evaluación. Siempre hemos visto, ¿no es cierto?, el llamado hexágono curricular. Algunos profundizan más bien en un diamante que podríamos trazar diagonales entre todos los elementos. En primer lugar tenemos los términos FIL. Luego, como habíamos visto, los objetivos pueden ser de subnivel integradores, pueden ser de área, de asignatura y de año. Los contenidos, que en el caso de la educación desde segundo hasta décimo, determina que esos contenidos vendrían a ser las destrezas con criterios de desempeño. Para darnos a desarrollar una metodología, las estrategias, los recursos fundamentales para mejorar la eficiencia de estas metodologías y finalmente la evaluación a través de indicadores, como habíamos mencionado. Es importante entender que los criterios de evaluación que facilitan este proceso para realizar la evaluación interna guardan relación con los estándares de aprendizaje, que sería ya para la evaluación externa en cuarto, séptimo, décimo básica. Es importante también entender que las destrezas, los objetivos en este nuevo currículo vienen codificados. La codificación no es muy... Vamos a tener que el primer elemento se refiere al código de área, ¿sí? Por ejemplo, M de matemáticas, el subnivel 2, que sería el subnivel de básica media, quinto, décimo. Luego el bloque curricular, ahí tenemos, dependiendo de las asignaturas, bloques curriculares, y luego dentro criterios de desempeño. Cuando voy a planificar exactamente esta destreza, debo respetar su código, y si es que yo voy a hacer un desagregado de la destreza, tendremos que empezar por el descriptor y el código irá al final, ¿no es cierto?, más o menos como una cita gráfica y manejándonos que estamos referidos a esta destreza. Finalmente, ¿no es cierto?, debo hacerles comparaciones. En lo que refiere a un plan de destreza, podemos desarrollar un proceso didáctico. Modelos más acicalados son el del pensamiento crítico y ver aquí sus fases. Vemos acá, ¿no es cierto?, las diferentes técnicas y estrategias que podríamos utilizar. Quisiera irme por el lado del pensamiento crítico, que todo va a depender del enfoque curricular y enfoque pedagógico a la institución educativa o a los docentes, que viene a ser el ERCA, la experiencia, la reflexión, la conceptualización y la aplicación. En este cuadro yo les estoy presentando algunas de las actividades que podrían desarrollarse en este proceso didáctico, ¿sí? Acá tenemos la evaluación. Debemos entender instrumentos del con qué voy a evaluar. Hoy, ¿no es cierto?, miren que tenemos la dificultad de tener o compartir un espacio físico con nuestros estudiantes, como la rúbrica para evaluar el portafolio o los proyectos han sido de muchísima ayuda. La observación se ha vuelto más preponderante. Vamos a desarrollar alguna evaluación de corte sumativo. Miren la estructura de la planificación curricular anual y básicamente vemos que los elementos claves son los contenidos, ¿no es cierto?,
las orientaciones metodológicas, los recursos, la evaluación y obviamente nosotros estamos partiendo de los objetivos de aprendizaje. Notemos como miren, por ejemplo, en el plan de unidad didáctica, ¿sí? Los bastante similares. Tal vez la distribución en estas tablitas es diferente, pero el concepto es el mismo. Tenido en este caso la destreza, la metodología, los recursos y estos supeditados a un objetivo, sea de aprendizaje, sea de unidad didáctica. He querido realizar una innovación haciendo, ¿no es cierto?, una premisa de cómo podríamos realizar este proceso didáctico similar al pero en los procesos de clase virtual. Normalmente, ¿no es cierto?, yo empiezo desarrollando una inducción que no me lleva más de 8 minutos, usar algunas herramientas digitales como MentiPT, Peer Deck, hacer rutinas de pensamiento, luego viene la entrega de la información mediante textos de diapositivas interactivas, Genially. Luego tenemos un procesamiento que nos va a permitir que los estudiantes de forma colaborativa o autónoma puedan desarrollar su aprendizaje. Hemos utilizado el CMAP para ser organizadores gráficos del paso, sus pensamientos, Flippy, Peer Deck, sí, para el cierre vamos a tener una reflexión conceptual, que es lo que hemos aprendido hoy, hacer unas contenidos y luego tendremos una opción de eso. Miren, aquí les presento una ejemplificación de un plan de destreza. En este plan de destreza, mire que tengo aquí la destreza, es para el tercer nivel, es decir, básica, superior. Luego tenemos